Mi querido doctor, ¿cómo le va? Buenos días. Siempre, Javier, un cordial saludo, un excelente día jueves, a las órdenes, siempre. Usted siempre será bienvenido también a el espacio de diálogo en I99, así que vamos empezando por lo que usted ha publicado ya su libro, que alguna vez nos comentaba. ¿Qué encierra básicamente o hacia dónde apunta el objetivo? Bueno, el libro se titula Seguridad, Paz y Desarrollo como elementos constitutivos de la convivencia pacífica, la capacidad de mejorar la calidad de vida, pero sobre todo tener un diagnóstico distinto y que a su vez las propuestas sean mucho más eficientes en el combate a la inseguridad y la violencia. Este libro dice algo muy puntual y es que si la aplicación de las mismas recetas, en vez de resolver los problemas, ha exacerbado los problemas, quiere decir que probablemente hay que cambiar la estrategia. Y me refiero a dos temas que siempre están en discusión. En primer lugar, el tema de la inseguridad y la violencia ha sido un monopolio de quienes creen que esto debe resolverse por una vía securitista. Ujú. Y por el otro lado, hay gente que cree que tiene que resolver esto alrededor de un conjunto de reformas al Código Orgánico Integral Penal, sin que se excluya estas dos soluciones. Sin embargo, ni aisladas ni juntas han podido resolver el problema. Lo que quiere decir Javier, Eduardo y quienes nos escuchan, es que si en el Ecuador no hay una política pública de seguridad que incorpore elementos sociales, es decir, de desarrollo y de mejoramiento de calidad de vida, como la educación, como la salud, como el arte, la cultura, como la psicología, no va a suceder absolutamente nada y el problema más bien se va a seguir agudizando, Javier. Y en ese sentido, si no se hacen o se establecen esas políticas claras, vamos a seguir hablando de lo mismo entonces. Bueno, los últimos gobiernos lo que han hecho es emplear políticas asistenciales clientelares que no resuelven temas de pobreza multidimensional. Ah. Por poner tres ejemplos concretos, donde hay ausencia del Estado, donde no hay fronteras vivas, donde las provincias incluso que aportan con el mayor número de recursos en términos de que alimentan los ingresos del presupuesto del Estado. Si estos lugares no tienen ninguna atención, indudablemente son espacios de captura para el crimen internacional organizado que en contubernio con las bandas de delincuencia común operan. Pero hay algo en lo cual yo quiero detenerme y poner énfasis y es en lo siguiente. Cuando nosotros miramos los extraordinarios operativos que hace la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, Ujú. porque hay que reconocer y valorar lo que 24/7, 365 vienen haciendo, vemos que los capturados son menores de edad. Es decir, los menores de edad son los sicarios, los secuestradores, los extorsionadores, lo que quiere decir que el pie de fuerza, es decir, lo que alimenta, lo que permite este giro de tuerca diario en la delincuencia es que está nuestra juventud secuestrada. Y por lo tanto, si no hay una política que permita mejores posibilidades de vida para este segmento de la población, como por ejemplo lo que sucede en la zona 8 y en algunos lugares del Ecuador, simplemente van a tener un batallón cada vez en crecimiento, una juventud que quiere un escalonamiento fácil y que además está entontecida con la narcocultura, que no es otra cosa que, ¿no es cierto?, hacer un santuario de una serie de prácticas como las muñecas de la mafia, como los cartel de los sapos, etcétera, etcétera, y hace que lamentablemente nuestra juventud sea un caldo de cultivo porque no tiene posibilidades ni de continuar sus estudios y peor de acceder al mercado laboral. Consecuentemente, se han perdido muchas generaciones en ese sentido por lo que usted señala. Y cuando usted dice este diagnóstico, por así decirlo, como usted bien también establecía, ¿qué tan difícil resulta para un gobierno? No importa cuál gobierno, pero en los últimos años, para un gobierno establecer la cura para ese diagnóstico. Es que Javier, hay un tema que nosotros de manera recurrente hemos conversado y ¿Mm? que probablemente puede resultar hasta odioso el hecho de que digamos lo mismo. La primera es que no están las personas que corresponden Ok, en los cargos de toma de decisión y de giro de timonel de es la verdad. política pública. Mire, solo si tomaríamos algunas acciones educativas, Ujú. nosotros podríamos replantear el tema de la inseguridad y la violencia. Me refiero a no exponer a adolescentes y a jóvenes que estudian. Voy a poner una propuesta. Si nosotros tendríamos como política de Estado
una serie de actividades extracurriculares, extendiendo el horario, pero además en estas actividades incorporando a la comunidad, restaurando el tejido social y sobre la base del arte, la cultura y también de hacer emprendimientos y microemprendimientos. Nosotros estamos ahí desestabilizando los horarios de entrega de microtráfico, de reclutamiento de jóvenes, de circuitos de movilidad de la droga. Fíjese con una medida, ¿quién lo debe hacer? El titular del Ministerio de la Educación, que corresponde a la función ejecutiva. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué le puedo decir, Javier? Hay una serie de acciones que serían efectivas, pero que lamentablemente, o por miopía, o porque están en la zona de confort, o finalmente porque creen que solo desde una perspectiva securitista se va a resolver el problema, hemos fracasado. Pero es Y tan al difícil. momento, al día de hoy, lamentablemente ya no hay asesinatos, hay masacres, que es diferente, porque antes asesinaban de uno y de dos, ahora asesinan de 10 y de 15. Entonces estamos en un momento más complicado todavía, Javier. Y es tan difícil, por ejemplo, limpiar el microtráfico en los establecimientos educativos. Eso es voluntad, ¿por qué? Y le voy a decir por qué. Porque nosotros no podemos tener a unas fuerzas armadas y policía que están agotadas, porque además con el mismo número de hombres han doblado o triplicado los esfuerzos, cuando realmente las bandas o los ejércitos, porque ya son ejércitos de las bandas de delincuencia Sí, sí. común, les sobrepasan, necesitan una articulación distinta. ¿Y la articulación qué significa? Entre otras cosas, que dejen de pelear los gobiernos autónomos descentralizados, incluso a nivel de junta parroquial, con el gobierno central, porque ahí se necesita una sindéresis. Por ejemplo, si hay competencias, responsabilidades, recursos distintos en la Policía Metropolitana, en la Policía Nacional, en las Fuerzas Armadas, en quienes rigen la orientación de la política social, entonces no va a pasar nada. Entonces, también parte del problema es que nuestra institucionalidad no solo que es débil, sino que tampoco conversa. Entonces, cada quien quiere resolver el problema sobre la base de su intuición, cuando realmente este es un problema que nos acoge a todos y que alrededor de un diálogo mucho más amplio nosotros deberíamos tener soluciones más integrales, pero de largo plazo. Porque este no es un problema, Javier, de este gobierno, de No, estos no. alcaldes, de los prefectos, ni de las juntas parroquiales. Este es un problema que no se va a resolver en unos 20 o 30 años, probablemente. Y eso se resolverá si se toman decisiones adecuadas, además. Y cuando toda la sociedad, desde todo el ámbito, político, económico, productivo, la sociedad en general, se una. De lo contrario, si uno quiere trabajar en su metro cuadrado, no logramos el objetivo de limpiarlo. Indudablemente. Y hay un problema muy severo Ujú. que además contradice cualquier posibilidad de medida efectiva, y es que los ecuatorianos al día de hoy somos el país en conjunto que tiene la mayor desconfianza interpersonal. Apenas uno de cada 10 confía en el otro, lo que quiere decir que ni siquiera tenemos confianza con nuestros familiares. Entonces, si no hay confianza ni siquiera en el núcleo de la sociedad, peor aún con las instituciones que demuestran que no son eficientes, que no atienden de manera adecuada, que los servidores públicos tienen cierto tedio, cansancio, muestran ira en su trabajo. Entonces, este libro lo que dice es que hay varias cosas que de alguna manera contribuyen de manera diaria para que las medidas, indistintamente de la buena voluntad que tengan las autoridades, no tengan los resultados que nosotros esperamos y más bien nos hemos convertido no solo en un país inseguro, porque estamos entre los más peligrosos del mundo por el número de muertes por cada 100.000 habitantes, sino que Javier también somos un país violento. Y violencia quiere decir la manera, ¿no es cierto?, cómo se conduce los automóviles, la forma como las personas responden cuando alguien pide atención pública en un servicio, la violencia intrafamiliar, la manera de relacionarnos y procesar los problemas alrededor del conflicto, el insulto, la controversia. Entonces, hemos configurado una sociedad insegura, también violenta, y por lo tanto una sociedad que desconfía de cualquier otro. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El sálvese quien pueda. Y el sálvese quien pueda tampoco resuelve, porque
¿Qué, qué sucedió en Colombia en su momento? El sálvese quien pueda hizo que la gente a cuenta propia haga justicia, que a cuenta propia contrate servicio privado, Ujú. que a cuenta propia se organicen paramilitares, que a cuenta propia exista paraestados. Y creo que si en el Ecuador no hay un gran acuerdo nacional de cara al combate a la inseguridad y sus distintas expresiones, de restauración del tejido social y de una política contundente de desarrollo, no va a pasar absolutamente nada. Y Y hay que decir las cosas como son. En ese sí, estado estamos, lamentablemente. y lo que usted dice es tan cierto cuando cada uno quiere hacer justicia con su propia mano, ¿no? Ocurrió en Pasaje, en la provincia de El Oro, de estos delincuentes que asaltaron una gasolinera. Agarran a uno, lo tiran contra el piso, le dan palo y todo, bueno, se lo llevan preso y a las 2 horas, 3 horas sale en libertad y va y mata al despachador de combustible que le pegó. O sea, es la violencia en todo nivel que está generando hoy en día una situación tan complicada en nuestro país porque ya nadie, como usted muy bien señala, mi querido doctor, nadie confía en nadie. Y entonces cree que lo que uno hace es lo que vale, o lo que el otro hace no es lo adecuado. Pero cada uno quiere hacer su justicia y ese es el peor error que puede existir en una sociedad que está contaminada, que está vilipendiada, acabada y en la que no cree nada, nadie en nada. Y esa es una realidad, porque no solamente son las grandes ciudades las que están afectadas. Cuando uno coge los periódicos o las cuestiones digitales de otros cantones pequeños, la violencia es superior, mi querido doctor. Y además yo creo que la inseguridad, Uh la -huh. violencia y la desconfianza interpersonal tienen que ver con un análisis multisectorial, Uh -huh. mucho más amplio. No es un tema solo de policía y de militares, ni tampoco de estrategas en inteligencia. Es un tema de hacer una revisión exhaustiva al detalle de cómo se ha construido en el tiempo una política que resuelva las inequidades territoriales. Mire, yéndonos a la vuelta de la esquina, Uh -huh. Medellín, por no mencionar Sí, otros sí. ejemplos. En la década de los 80 y los 90 se llegó a tener una tasa de homicidios de 400 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. En ese momento los carteles pagaban 2 millones de pesos por el asesinato de cada policía. Increíble. Y los reclutadores aprovechaban, ¿no es cierto?, de esos cinturones de miseria que eran las comunas, que son Uh las -huh. comunas, en donde los niños desde los 10 años hasta los 23 engrosaban las escuelas de sicariato, cosa que sucede ya en el Ecuador. Claro, Y claro, ¿por qué esos niños ingresaban a las escuelas de sicariato? Por porque no una había... cosa sencilla, y eso dicen los estudios, porque los niños querían resolver aquellas carencias que en sus familias en el día a día se manifestaban porque sus padres, madre y madre, no tenían ni siquiera para poner un trozo de pan en la mesa. Entonces no es que a los niños les fascinaba ser sicarios, no. Iban con el afán de resolver un problema estructural Uh -huh. en las zonas más deprimidas de Medellín. Ahora bien, hay algo más escalofriante, Javier. La esperanza de vida de esos niños que eran reclutados para las escuelas de sicariato en los carteles de Cali y de Medellín no llegaba ni siquiera a 23 años. ¿Por qué razón? Porque el niño que ingresaba a los 10 y era un experto asesino a los 16 años, y los propios jefes de los carteles tenían miedo que ese sicario especializado en distintos tipos de delito los asesinen. Entonces les mandaban a matar a esos niños que tenían 6 o 7 años dentro de las propias organizaciones. Cuando uno mira las noticias en el Ecuador y los operativos que hace la policía y las Fuerzas Armadas, los sicarios son niños, los sicarios son de 16, 17 años. Quienes están al mando del microtráfico, del expendio, de llevar la boleta para la captura, para la vacuna, son niños. Entonces, ¿cuál debe ser la política de Estado? Quitarle esa fuerza de trabajo a las bandas criminales. Si nosotros tendríamos una política de restauración de la niñez y la juventud, les estamos quitando la mano de obra a las bandas. Y eso es lo que no se ha dado cuenta ningún gobierno, que el quitarles la fuerza de trabajo, darles una posibilidad de vida a los niños y a los jóvenes, pero además hacer cosas conexas como atacar la economía criminal,
lavado de activos, testaferrismo, fortalecer la inteligencia, pero además ser lo suficientemente contundentes para que no haya rabo de paja en el país, porque además se actúa de manera como que esto fuera una carta con menú. Entonces ahí se va a resolver muchas cosas. Mientras eso no suceda, todo será un saludo a la bandera y seguiremos, ¿no es cierto?, haciendo operativos, capturando a los capos, a niños que no hay cómo juzgarles. Y Claro. mientras las bandas se quedan sin sus líderes, tienen la capacidad de reproducirse inmediatamente. Entonces, se captura a los objetivos de máximo valor, pero las bandas siguen operando, incluso crecen y siguen haciendo de las suyas con mucho más temeridad que como en su momento operaban, Javier. Te puede matar una abeja o una avispa, pero el panal queda ahí, pues. Ese es el tema. Le voy a dar el Correcto. paso a Eduardo Mendoza para que continúe con el diálogo. Le mando un abrazo, mi querido doctor. ¿Ah? Muchas Gracias. gracias, Javier. Siempre un abrazo. Igualmente. Mi querido amigo, gusto de saludarlo. Buenos días, César Ulloa. Y seguridad, paz y desarrollo. Con Javier ha tocado, yo creo que la parte macro. Yo voy a ir a dos o tres temas de los que hablamos hoy, coincidencialmente en la mañana, sabiendo que usted estaba, que tiene que ver con el creer en el vecino, como se confió antes. Decía Gustavo Pareja con mucha realidad que en los años 30, 40 y hasta los 50 había vecindario, había, déjeme buscar, confianza, por no decir bondad, había generosidad, uno estaba más complicado. No hay, y usted lo ha dicho muchas veces respecto al querendón, hoy no, hay una desconfianza completa del vecino con el otro vecino, o hay una pica, etcétera, lo otro. ¿A qué se debe que esto le pasó al Ecuador? Porque tiene que ver un estudio sociocultural que nos haya llevado a esto. Bueno, yo siempre he creído que el país va hacia donde sus élites le conducen. Lamentablemente eso es un fenómeno que no solo ocurre en el Ecuador, sino que se expresa en países con mayor desarrollo, con mediano desarrollo o con casi ningún desarrollo. Y lo que ha sucedido en el Ecuador, lamentablemente, es que no ha habido un proceso de que se alimente el tejido social sobre la base de valores que siempre fueron una característica propia. ¿Qué quiero decir? Usualmente en las ciudades de mayor Sí. concentración demográfica, sean capitales o ciudades que siempre han aportado de una forma importante para el Producto Interno Bruto, sucedió una movilidad en donde sus élites dejaron de conversar con los vecinos y se fueron a aislar, comenzaron a ser complejos, comenzaron a mirar a los otros debajo, ¿no es cierto?, de los hombros, y por lo tanto se comienza desde ese momento a procesar un divorcio en donde se radicaliza aún más las diferencias socioeconómicas. Esas élites que probablemente no compiten en la papeleta, pero que sí auspician las campañas electorales, no se dieron cuenta, no solo en el Ecuador, sino en América Latina, que al momento de extender la brecha, en donde unos tratan de diferenciarse de los otros de manera drástica, hace que se genere confianza, que se genere clasismo, que se genere odio y que se genere resistencia. Por otro lado, también hemos nosotros lamentablemente entrado en un proceso económico de crisis permanente, en donde la sobrevivencia hace que los horarios de trabajo en las familias, donde ahora aportan a los ingresos padres y madres, hace que ya no exista unas horas establecidas como antes, donde la gente salía al parque a reunirse, donde la gente se saludaba en la panadería, donde la gente iba al mercado, y ese mismo afán de sobrevivencia hace que entre vecinos que viven uno frente al otro no sepan ni las horas, ni cuándo el uno sale, peor cuando uno ingresa. Entonces, esa falta de contacto también social hace que tengamos una sociedad hiperindividualizada donde cada quien quiere desde sus propios esfuerzos y recursos tratar de llevar el pan a su mesa. Entonces hay un fenómeno de distanciamiento a las élites, de división social del trabajo, de movilidad
Y la otra que me parece a mí mucho más compleja es que tampoco en los gobernadores locales, no me refiero a quien es designado por el Ejecutivo, sino más bien a los alcaldes y prefectos. Se ha dado importancia a lo que significa planes de convivencia pacífica, de apropiación del espacio público y a través de una serie de manifestaciones como la cocina, como la música, como el arte, como la cultura, como el deporte, tratar de que la gente esté Ok, siempre condensada, unida, apoyándose. Entonces, lo que se ha hecho más bien es una política de cerramiento. Todo es cerrado ahora, todo se cierra y todos vivimos encerrados. Entonces, mientras una persona se encierra más, lo que está diciendo es que el mensaje genera distancia, que no quiero socializar con el otro. Esto sucede no solo en el Ecuador, Eduardo, esto sucede en los países de América Latina ahora con mucha más contundencia. Pero hay algo que, sin embargo, yo sigo creyendo que es parte de nuestro ADN como ecuatorianos, como ecuatorianas. Y es que pese a estos fenómenos que han ocurrido, ¿no es cierto? Sin embargo, cuando vienen los extranjeros, no dejan de, de halagar, no dejan de reconocer la enorme hospitalidad, generosidad, el afán siempre de servicio, de atención que tenemos, aun cuando entre nosotros no seamos así, que es bastante curioso. qué interesante. Entonces, hay muchas cosas que yo creo que desde los gobiernos locales se debe actuar, porque es el que está más cercano al ciudadano. El gobierno central no, tiene que resolver muchas cosas, pero los gobiernos locales deben propender o proponer estas medidas de restauración de convivencia pacífica, porque incluso la gente unida puede combatir de mejor manera la inseguridad. Yo le cuido la casa al vecino, el vecino me cuida mi casa. Si hay un extraño en la esquina, se manda un mensaje en el WhatsApp, hay una alerta comunitaria. Es decir, volver a la comunidad también es una medida importante para el combate en contra de la inseguridad, Eduardo. Mi querido César, me quedé, me quedo y lo invito la próxima semana porque aquí habían dos, tres temas interesantes. Por ejemplo, cuando usted habla de la educación no formal como un elemento catalizador, desarrollo en comunidades vulnerables y habla intervención de la CDI Ecuador en el barrio Paz de Guayaquil y en las favelas de Río de Janeiro, la experiencia de jóvenes con futuro. Es decir, hay mucho que hablar. Eh, y vamos a volverlo a tratar a Javier Jaime la próxima semana, si ustedes lo consideran. ¿Les parece? Sí, sí. Mi querido César, Bueno, porque no es para un Bueno, programa solamente poder explicar, porque esto ya es un tema diferente. Estamos hablando de la intervención en favelas y en Guayaquil. Entonces, me parece que es muy oportuno que los guayaquileños, los ecuatorianos, conozcamos del libro de César Ulloa lo que se aplicó para lo mismo. Así que le quiero... sí, yo creo que hay experiencias exitosas en varios países de América Latina que han demostrado en la práctica que no solo es el securitismo y las reformas al Código Integral Penal lo que pueden hacer en cuanto a restauración del tejido social. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes, decirles que este libro Sí, está pero de quedamos acceso para gratuito. gratuito, pero quedemos la próxima semana para terminar la parte, esto y alguna más de lo que he leído que me parecen fundamentales. Quedemos de una vez, sea miércoles o jueves, para conversar, mi querido César. Encantado, muchas gracias, No siempre tiene por atento a su invitación. muchas Muy gracias. feliz jueves, muy Igual, gentil, igualmente. gracias. un abrazo grande. Muy bien, Jaime. Más bien, nos vamos a despedir. Decirles que el segmento de Generatroz se lo va a transmitir mañana. No se lo pudo transmitir hoy día porque César tuvo unas complicaciones. Así que cuando nos conectábamos. Así que vamos mañana a transmitirlo a las 9:40. Vamos a concluir el programa. Tenemos 2 cortes. O vamos a un corte y venimos a despedir el programa. como guste.